Hola amigos, Hola. ¿qué tal Anita? ¿Cómo va? Bien, Hola, ¿y tú? ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas. Hola, hola. Llegaron. Nací en La Plata y fui a una escuela pública que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Yo ya no me acuerdo cómo la llamaban, pero tenía algo así como nombre de escuela experimental. Era realmente buena. Y yo había aprendido a leer a los 4 años, porque mi padre me enseñaba. Iba a la cama a la mañana con él, me leía los chistes del diario y así fui. Y entonces a los 6 años ya sabía leer y escribir, algunas cositas más. Y en la propia escuela dijeron por qué no daba libre, mejor dicho, daba un examen en vez del primer año inferior y pasar al superior. Entonces, yo creo que ahí hubo una primera estigmatización porque era bajito pese a lo alto que soy ahora, pero además un año menor que el resto. Y terminé muy temprano, a los 11 años, la primaria, y después fui al Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, que también era excelente y donde tuve profesores que después tuve en la universidad y que también eran profesores en el Colegio Nacional. En la primaria hubo, junto con la muy buena formación, una particularidad del periodo en el que el primer gobierno peronista puso la enseñanza religiosa en las escuelas. Mi familia era evangélica y entonces yo iba a la clase de moral junto con los compañeros judíos. Eso creó ya una diferencia. Y tuvo un efecto al final de la primaria del que yo me empecé a dar cuenta después. Tengo la impresión que en el momento lo viví como algo no demasiado importante. Mis padres fueron llamados por la directora de la escuela, que les explicó que yo tenía muy buen promedio y posiblemente podría haber sido el abanderado de la escuela, pero se habían perdido mis calificaciones. Entonces que me iban a poner como escolta. En realidad lo que querían explicarme era por qué iba a ser escolta. Y la explicación que mis padres después me dieron fue que había que ir a las misas públicas que se hacían en la Plaza Moreno, una de las plazas centrales de La Plata. Las escuelas tenían que llevar, y abanderado había uno solo, escoltas había varios, entonces si yo no iba a la misa no pasaba nada, siendo escolta, pero el abanderado tenía que ir y por mi religión no podía. Hasta tercer año yo decía que quería estudiar arquitectura, y en cuarto tuve por un lado trigonometría y me di cuenta que no iba con la arquitectura, y por otro psicología y literatura, y con muy buenos profesores. Entonces me fui inclinando por ese lado. Después en el quinto año filosofía también, en literatura y filosofía tuve 2 profesores que después los tuve en la universidad. El profesor de literatura, Atilio Gamerro, era profesor de griego, y el de filosofía, Narciso Pousa, era profesor de filosofía moderna y daba seminarios. me acuerdo, un seminario sobre Hegel, sobre todo un año sobre
la introducción a la filosofía del espíritu. Así, había gente muy buena y había mucha gente que iba desde Buenos Aires a dar clase a La Plata. Entonces tuve a Eugenio Pucciarelli, a varios profesores de muy buen nivel. Y había profesores muy buenos en La Plata, Rodolfo Agoglia, que después fue mi director de tesis en la universidad y con el cual trabajé como adjunto en mis primeros años de docencia. Elegí filosofía, aunque trabajaba en tribunales. Mi padre había trabajado toda su vida en tribunales y él logró que yo entrara como empleado a los 16 años. Unos pocos meses en el mismo juzgado en el que él estaba, en el Tribunal de Trabajo en Quilmes, pero era muy difícil seguir la secundaria, el Colegio Nacional, viviendo en La Plata, trabajando durante el día en Quilmes, aunque iba a la noche al colegio. Entonces logré una permuta para ir al Tribunal de Menores a trabajar, que estaba en La Plata, y eso creo que fue una experiencia valiosísima, porque mi familia, bueno, evangélica, de clase media, yo ya al entrar a la universidad dejé de ir a la iglesia, pero mi familia seguía muy dedicada, eran líderes laicos, tanto mi padre como mi madre, y eran clase media, y como la mayor parte de la población en La Plata en esa época. Y en el Tribunal de Menores descubrí otra ciudad periférica, de chicos de pocos años, 5, 7, que a veces se iban de las casas, los agarraba la policía, los llevaba al juzgado, yo tenía que tomarles declaración. Encontré historias familiares que no imaginaba muy cerca de donde vivía. Creo que fue una experiencia casi etnográfica de contacto con la realidad más áspera, más dura, sufriente de la ciudad. Había también lo que en esa época se llamaba delincuencia juvenil. Creo que fue tal vez una primera aproximación a la condición de los jóvenes, a la que yo me dediqué mucho después. Pero la preocupación, recuerdo que en ese momento surgió en relación con lo que se llamaba delito o delincuencia juvenil. Mis padres eran argentinos, pero mis abuelos importados, digamos. Mis abuelos paternos eran españoles, de un pueblito Miesa, la frontera de España con Portugal, que conocí hace pocos años. Me invitaron a un congreso de Salamanca y fui con un amigo español, un gran antropólogo, Manuel Gutiérrez, del que soy amigo hace muchos años. Nos vemos cada vez que viajo a Madrid. Y una vez él me dijo hace unos años: ¿cómo no conoces el pueblo de tus abuelos? Y bueno, después contamos eso porque es una experiencia muy significativa. Pero mis abuelos fueron al comienzo del siglo XX, vinieron a la Argentina, fueron a La Plata. Mi abuelo trabajaba en los astilleros, en Ensenada o Berisso, no me acuerdo exactamente el lugar, porque son relatos que se transmitían poco en la familia. Yo algunas veces intenté hablar con mi abuelo de su experiencia en España o su mirada, y rápidamente apareció su franquismo, aunque él no lo había vivido sino en la Argentina. Entonces había cortinas que se bajaban. Bueno, ellos dos eran españoles,
hubo una situación ahí que como relato familiar, que mi abuela con los dos hijos, mi padre que era el hermano mayor y el hermano menor, fueron a España poco antes de que se declarara la Primera Guerra Mundial. Y empezó la guerra cuando estaban allá, tuvieron que quedarse 5 años, volvieron a la Argentina después de la guerra y se quedaron. Del lado de mi madre conocí a mi abuela, que se llamaba Gahn, G-A-H-N, un apellido alemán, tenía orígenes alemanes, que nunca supe bien cómo eran, pero en realidad ella había nacido en Uruguay y había vivido casi toda su vida en Argentina. Mi abuelo Canclini era un secreto familiar porque la había abandonado a mi abuela con 8 hijos, no se hablaba de él. He averiguado después algo de que parece del Piemonte, pero sabemos muy poco. Pero mis dos padres eran argentinos y estaban muy integrados, digamos, a la vida del país, salvo con esta distancia que ponía la visión evangélica de la Iglesia Bautista a la que pertenecían, que hace esta separación, este corte entre la Iglesia y el mundo, ¿no? Uno tenía que tratar de sustraerse del mundo y más bien conseguir que los que estaban capturados por el mal fueran a la Iglesia, evangelizar. Al mismo tiempo me estimularon mucho a estudiar, a ir a la universidad, tratar de desarrollarme en el mundo. Entonces es bastante coherente, digamos, que a los 16 años yo haya dejado de ir a la iglesia. Y hubo algo importante después de ese momento, porque al entrar a la universidad, más o menos a los 16 años, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Filosofía, y entré también a Derecho, comencé a vincularme con el movimiento estudiantil cristiano, que era un movimiento de reciente creación en la Argentina, pero mundial. Hay una Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, con la particularidad de que es ecuménica. Había unos pocos católicos, evangélicos de varias iglesias, y comencé a participar muy activamente. Venía mucho a Buenos Aires para estar en reuniones. Tuve un papel de cierto liderazgo, fui secretario nacional de ese movimiento. Viajé a Brasil, a un congreso a los 20 años a Europa. Entonces fue una parte importante como de transición de la iglesia que había dejado, que era bastante puritana, y a un mundo ecuménico de izquierda. Hay un dato significativo, es que en esa época, fines de los 50, principios de los 60, en la universidad, en filosofía, no se estudiaba marxismo. En toda la carrera yo vi solo un texto de Marx por indicación de un profesor, que eran los manuscritos económicos filosóficos. Una vez un grupo de estudiantes, que varios eran del Partido Comunista en ese momento, después se fueron, le preguntamos al profesor de Filosofía Contemporánea, Emilio Stiug, que era excelente como profesor, ¿por qué no incluían marxismo en el programa? Dijo, no, eso está en el aire,
es algo que se aprende de otra manera. Entonces yo aprendí, leí a Marx y autores marxistas con mis compañeros de facultad, hacíamos grupos o nos pasábamos lecturas, cada uno las hacía, o en este movimiento estudiantil cristiano donde estudiamos sistemáticamente marxismo. Fue un movimiento, a mi manera de ver, antecedente de la teología de la liberación. Después hubo conexiones, especialmente en algunos países como Brasil, donde la teología de la liberación fue tan potente. Las campañas de alfabetización con Paulo Freire, en fin, ahí había muchas relaciones que nosotros conocíamos, porque los brasileños venían acá, nosotros íbamos a Brasil, ¿no? Entonces fue como una formación paralela, lo que aprendí en la facultad y lo que íbamos adquiriendo entre nosotros. Hacíamos también cursos con profesores de la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo un curso de economía política con Sergio Bagú. Teníamos contacto con gente que nos complementaba, digamos, lo que no estudiamos en la universidad. Y yo comencé a trabajar en el Tribunal de Menores a los 16 años. Fue más o menos el momento del final del gobierno peronista, 55, 56, comienzo de la Libertadora. Yo estaba ahí todavía en el Colegio Nacional, estaba terminándolo, y recuerdo muy bien los festejos en La Plata por la caída de Perón, ciudad de clase media, radical predominantemente, y desde el Colegio Nacional salieron manifestaciones masivas que se tomaban los tranvías que existían todavía, se festejaba, era como apoderarse de la ciudad y marchar celebrando eso. Recuerdo algunas experiencias que me impresionaron por la radicalidad que había en el antiperonismo. Había una ira, un enfrentamiento muy fuerte y una movilización estudiantil en torno de eso, ¿no? No era la clase media adulta solamente que festejaba de otra manera en los actos radicales. Entonces había una politización bastante distinta de la que yo tuve después, sin embargo en la cual yo participaba porque ese era el sentir general, ¿no? También creo que eso fue una experiencia formadora en varios sentidos, ¿no? El compromiso con lo que iba sucediendo en la ciudad, en el país. Dije que había comenzado a estudiar filosofía y derecho. En realidad yo quería estudiar filosofía y mis padres me decían: te vas a morir de hambre. Mi padre había trabajado toda su vida en tribunales, era su universo, y yo también estaba trabajando ahí. No me parecía mal. Sin embargo, al segundo código que tuve que aprender, dije: me aburro demasiado. Y dejé. Estaba también el de la evidencia de las calificaciones. Daba introducción a la filosofía, sacaba 10, tenía que dar el examen para demostrar que había estudiado el Código Civil y sacaba 6. Entonces era claro hacia dónde quería ir. Decidí que después de, creo que 3 materias llegué a dar de derecho, abandoné y seguí solo filosofía. Y tuve una generación extraordinaria que, como decía, me ayudó a aprender aquello que no recibíamos en la universidad y también a adquirir otro tipo de experiencias que es, como sabemos por estudios de muchos antropólogos como Howard Becker,
se aprende a veces más en la comunidad de estudiantes a la que uno pertenece que lo que recibe oficialmente de la educación universitaria. Tuve compañeros que notoriamente hicieron una carrera en la que todos más o menos nos parecíamos, porque casi nadie se dedicó a la filosofía, de los principales que yo recuerdo de mi generación. Hubo algunos que diría, sí, siguieron haciendo propiamente, o lo que se entendía más o menos por filosofía de un modo modificado, como José Sajón, pero otros se dedicaron a sociología, como Alfredo Pucciarelli, Oscar Colman, Julio Bodio. Fui muy cercano, éramos muy amigos con José Castorina, que después se volvió un epistemólogo importante, un especialista en Piaget. Ricardo Piglia estaba en nuestro grupo, éramos muy amigos en la universidad, aunque él estudiaba historia, pero formábamos un grupo para vernos diariamente, ¿no? Y fue una convergencia entonces de factores que tuvieron un sentido formativo de la universidad, lo que todavía me quedaba de esa relación con el mundo evangélico a través del movimiento cristiano, no de la iglesia, sino de ese movimiento social, y esta comunidad de iguales, ¿no? De compañeros de la universidad. Hubo un momento de transición de muchos de mi generación de la formación filosófica a otras disciplinas. Yo creo que tenía que ver con varias cosas. Una, con que en ese momento la única ciencia humana que había en la Universidad de La Plata era la psicología. Se estudiaba antropología en el museo y había un curso de antropología social en humanidades que algunos lo tenían que tomar. La sociología apareció mucho después, la antropología misma como disciplina estaba muy arrinconada en la línea que seguía el Museo de La Plata, que era ni siquiera boasiana, era una integración con la antropología física, con la arqueología, bastante regresiva, con gente muy conservadora en su manera de ver lo social. Y del lado de la filosofía había un descontento con los instrumentos que nos daban en el estudio universitario respecto de lo que estaba sucediendo en la sociedad. Caído el gobierno peronista en el 55, nosotros habíamos vivido desde la escuela secundaria eso, algunos un poco más grandes también ya en la universidad. Existía por una parte un fuerte antiperonismo en ciudades como La Plata, pero también entre los intelectuales una preocupación por entender ese proceso masivo de relación con un replanteamiento de lo que podía ser la Argentina en ese momento, y no recibíamos en la universidad instrumentos, salvo de parte de unos pocos profesores, para trabajar en esa reflexión, y la fuimos constituyendo entre nosotros, los estudiantes, en los movimientos políticos, los partidos, para algunos eran importantes. Creo que eso fue también un motivador para
ir buscando en otras disciplinas, en cursos que se hacían en Buenos Aires o grupos de estudio en La Plata, la manera de adquirir otra información, otros recursos para pensar la sociedad argentina y nuestra ubicación como intelectuales. Había una efervescencia de publicaciones, también revistas, críticas, un debate muy rico, muy valioso. Y luego estaba una insatisfacción que a muchos nos ha producido en distintas épocas y en muchos países, independientemente de estas condiciones particulares de la Argentina, el trabajo tan especulativo del saber filosófico, ¿no? Yo me acuerdo haber leído un poco después, me imagino que hacia fines de los 60, una entrevista que le hizo María Estergilio, la periodista uruguaya que vivía en Argentina, a Atahualpa Yupanqui. Esta mujer investigaba antes de las entrevistas mucho y se había enterado de algo que nadie sabía, que Yupanqui había estudiado filosofía en Filosofía y Letras de Buenos Aires, se había destacado, habría recibido una medalla de honor o algo así, y se lo preguntó, ¿por qué no siguió? Y Yupanqui le dijo, a mí siempre me gustó mucho la filosofía, me sigue interesando. El problema, dice, es que los filósofos son gente que se desorienta en patota. Era la experiencia que muchos teníamos. Había un grupo demasiado autorreferido. Se estudiaban libros e ideas, pero poca relación con la sociedad. Me parece que esa es otra de las explicaciones de por qué muchos nos fuimos hacia ciencias sociales. Yo estudié antropología cuando comencé a enseñar antropología filosófica. Empecé como adjunto, después fui titular de la cátedra y leí a Lévi-Strauss, a varios otros filósofos, antropólogos, con una lectura filosófica. Me interesaba más la teoría, no hice trabajo de campo. Leía mucho literatura, teatro, ensayos, pero había poca antropología en la Argentina en ese momento que satisfaciera esa necesidad nuestra de entender lo que pasaba en la sociedad, de las fuertes contradicciones. Creo que una figura importante en La Plata fue Mario Margulis, que enseñaba antropología social en el museo y en humanidades, y formó alrededor de él un grupo de antropólogos jóvenes que eran sus asistentes de cátedra, con los que armó un grupo de investigación y comenzaron a trabajar en Villas Miserias. Fue de los primeros que iniciaron eso. Mi mujer, en ese momento, madre de mis dos hijos, María Eugenia Modana, formó parte de ese equipo y eso me dio una cercanía, una cierta participación en un conjunto de recursos bibliográficos, relatos de experiencias de campo. Pero en realidad la primera investigación empírica que yo hice fue más bien sobre arte contemporáneo. Me interesó a principios de los 70 entender lo que yo había vivido en los años 60 con las vanguardias artísticas, el Instituto de Itela y otras experiencias muy vibrantes en Buenos Aires y con cierto desarrollo en ciudades de provincia también, de Rosario, por ejemplo, que participó mucho de esa movida de vanguardias artísticas, donde se desarrolló casi al mismo tiempo que Buenos Aires y casi con la misma intensidad el movimiento de Tucumán Arde,
ese seguimiento etnográfico, como lo pudieron hacer artistas, sociólogos, algún antropólogo, del despojamiento de la industria azucarera en Tucumán, el cierre de ingenios, la desocupación. Yo había seguido un poco ese proceso. En La Plata tenía algunos ecos, había muy buenos pintores, de los que yo era amigo, Alejandro Paternoster, Alejandro Puente, César López Osornio. Tenía mucha relación con otros artistas más jóvenes y me sentía muy motivado para hacer un estudio. Lancé una hipótesis: ¿qué relación tiene esta renovación modernizadora de las vanguardias plásticas o en artes visuales con el desarrollismo económico que prevalecía en el debate como la línea modernizadora en ese momento? Y comencé a hacer una investigación, a hacer entrevistas, más entrevistas que observaciones de campo. Trabajé con cierta gente en Buenos Aires que me dio mucha documentación. Recuerdo la generosidad de León Ferrari y Roberto Jacobi, a los que conocí en esa época a partir de la investigación. Algunos los conocí un poco por sus obras, y comencé a escribir. Hice un primer texto sobre eso que se publicó en una colección titulada Transformaciones, que hacía el Centro Editor de América Latina. Fue un estudio sobre vanguardias artísticas y cultura popular. La pregunta era cómo las vanguardias artísticas de ese momento se relacionaban con la cultura popular, incluidos los movimientos políticos, aunque no solo con eso. Así me fui insertando, digamos, más en un universo de lecturas y de estudios sociales o socioculturales, y adquiriendo una formación que no era difícil en ese momento, porque se estaban traduciendo muchos libros, existían experiencias como Eudeva, luego el Centro Editor. Había una politización intensa del movimiento estudiantil relacionada con los temas que vibraban en la vida social, ¿no? Y en La Plata había un movimiento teatral importante, como 10 teatros independientes, estaba el Teatro Argentino, había algunos otros espacios más o menos oficiales, más o menos alternativos, movimiento de artes visuales y movimiento musical también, especialmente coros. Entonces existía un entorno muy estimulante para reflexionar todo esto, ¿no? Éramos muchos menos los que egresábamos de la universidad en ese momento. Había plazas nuevas, es decir, era bastante normal que los egresados de una carrera como filosofía, que no teníamos mucha posibilidad de trabajo fuera de la universidad, pudiéramos trabajar como asistentes, ayudantes de cátedra, muy pocos en investigaciones, pero más bien ayudantes de cátedra que dábamos clase a los 22, 23 años. Yo empecé como ayudante alumno, trabajé 3 años ad honorem, aún como diplomado ya, egresado, hasta que se abrió una posibilidad de concurso y pude entrar como ayudante con una pequeña remuneración. Entonces hubo un periodo en que trabajaba en 3 ciudades, a los 25, 26 años. Daba clases en un colegio secundario en Magdalena, viajaba 1 hora en ómnibus 2 veces por semana, daba clases como ayudante de cátedra en filosofía de la historia, y en un periodo de introducción a la filosofía en La Plata, y un periodo di clases como ayudante en filosofía de las ciencias
en Buenos Aires, en la UBA. Entonces, y además cuando venía a Buenos Aires también tenía este grupo de pertenencia del movimiento estudiantil cristiano, del que ya a los 25 años estaba casi desvinculado, nos veíamos más como amigos, digamos, pero ya no, cada uno tenía su trabajo, sus actividades, entonces más bien era un lugar de encuentro, ¿no? Pero había una actividad muy intensa de dedicar muchas horas a la semana, a veces en ciudades distintas. Eso ya existía en aquel tiempo. Me parece que una diferencia es esta que señalábamos, que había menos egresados que ahora, por lo tanto menos competencia y también una apertura de lugares lenta, mal pagados, pero que permitían hacer una carrera académica. Esto con muchos traspiés, o sea, estuvo el golpe del 66, el golpe militar, que afectó mucho más en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata mucho menos. Hubo algunos profesores expulsados, pero muy pocos. No fue este golpe de los bastonazos en Buenos Aires, ¿no? Y creo que habría que relacionar también esta interdisciplinariedad buscada con la interdisciplinariedad involuntaria de vincularnos con aquellos con los que sentíamos necesidad de trabajar, pero que también que estaban disponibles porque se estaba trabajando de modo transversal, cruzado. Se creó una categoría en México que yo no sé que se haya creado en otros lugares con argentinos, Argenmex. Sí hay brasileños y paraguayos tienen su nombre y así en otras situaciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Integración es dudoso. Hay diferencias y yo he tratado de explicitarlas. Cuando escribí el libro sobre la globalización imaginada dije, bueno, tengo que hacer un apéndice hablando de cómo me sitúo yo en esto. Soy argentino, soy mexicano, ¿dónde están los puntos, los malentendidos interculturales? Así se titula el capítulo. Y traté de hacerlos explícitos, ¿no? Todavía en aquella época no eran tan violentos los malentendidos interculturales, ¿no? Diría que en el periodo en que hubo exilio, o sea, desde el 83 no somos exiliados, era fuerte y había muchos chistes sobre argentinos que uno no veía que hubiera sobre uruguayos, ni chilenos, ni brasileños. Algo pasaba con los argentinos y fue parte de lo que traté de ver en ese epílogo del libro La globalización imaginada. La otra oscilación entre filósofo y antropólogo. Efectivamente me hice antropólogo en México. Yo hace poco, en una entrevista que me hacían en México sobre cómo había empezado a interesarme por la cultura de los jóvenes, conté que tal vez una primera motivación desencadenante fue ese momento en que comencé a trabajar en el Tribunal de Menores y vi un tipo de juventud que era descrita en ese momento solo como delincuencia juvenil. Fue el primer tipo de aproximación que se hizo a la cuestión joven en los años 60, 70. Pero esa era, yo diría, una experiencia preetnográfica, ¿no? Es decir, no estaba pensando en dedicarme a la antropología, simplemente como empleado de tribunales todos los días tenía que tomar declaraciones a muchos distintos
otros. El exilio es muy importante, haber sido minoría como hijo de familia evangélica y como evangélico hasta cierta edad, es también una experiencia que después elaboré. Son experiencias que dan para hacer antropología, para entenderse aunque sea uno mismo. Pero la formación fue en México, leyendo antropólogos mexicanos, leyendo a muchos otros que habían estudiado en México o que habían estudiado otras cosas. Diría que mi formación filosófica, que fue la propiamente académica, incluyó en los cursos de sociología, de psicología social, en otras materias, en mi propia cátedra de antropología filosófica, aprendizajes, pero el trabajo de campo, la confrontación con cómo buscar los datos, cómo tratar con los pueblos, con las comunidades, con los actores jóvenes, con otros muy diversos, fue básicamente en México. Solo haciendo yo trabajo de campo, sino dirigiendo tesis. Por ejemplo, en el periodo en que estuve como profesor en la maestría de antropología social, hacía visitas periódicas a alumnos que estaban haciendo trabajo de campo en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, y aprendí mucho. He viajado más por México que por Argentina. Por supuesto, era lo que ellos me contaban de lo que iban observando a lo largo de meses de residir en esos estados, ¿no? Y la parte filosófica me parece que no ha desaparecido en la medida en que me sigo haciendo preguntas teóricas, que me resultan insatisfactorios los modos de coordinar lo que uno va observando desde una perspectiva y de otra. ¿Por qué suceden las cosas, ¿no? Las preguntas que he trabajado, por ejemplo, sobre jóvenes, habiendo hecho etnografía y habiendo trabajado con equipos de investigación casi siempre, creo que hay muy pocos temas de la contemporaneidad que se pueden trabajar solos, como individuos, sin hacer equipo, ¿no? Sobre los jóvenes, preguntas que había leído, por ejemplo, uno en un sociólogo, Martin Hoppenheim, por qué las generaciones jóvenes, teniendo mayor nivel escolar promedio en América Latina que sus padres, capacitación tecnológica, acceso a recursos de información, de comunicación, tienen peores salarios, más desempleo. Los porcentajes en general son el doble, ¿no? En América Latina, en España, 25% de desempleo promedio de la población, 56% en España de jóvenes desempleados. ¿Por qué? Alguien podría decir, bueno, es una pregunta sociológica, pero estadística, pero tiene su lado etnográfico. Nos pusimos a ver qué les pasa a esos distintos jóvenes desempleados, que son muy diferentes. Hay muchos modos de estar desempleado. ¿Y qué le pasa a la sociedad que expulsa, que no permite integrarse, que se reorganizó para élites, para minorías, ¿no? Para ser más injusta? O una pregunta todavía más actual en México, ¿por qué mueren más jóvenes que adultos en muchas zonas del país? ¿Qué es esto de que en la juventud una de las posibilidades sea morir? Como víctima, como sicario, las otras maneras de morir, ¿no? Como soldado. Es una pregunta antropológica, sociológica, pero también es una pregunta para mí filosófica, ¿no?
está pasando con la vida, con la convivencia, con los modos de desintegrar en la contemporaneidad de este capitalismo hecho pedazos. Mi distanciamiento de cierto tipo de filosofía, no de la filosofía en general, fue el distanciamiento de una filosofía ontológica, la pregunta por el ser, por entidades extrahistóricas. No digo que las preguntas metafísicas no sean legítimas, yo también las tengo, como cualquiera que vive y que va a morir, que tiene que convivir con otros. Pero me parece que no está ahí en la pregunta por el ser, la pregunta central de la filosofía. Hablaba de esto un poco en la Noche de la Filosofía, acá en la conferencia que di titulada Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Hice una problematización de la condición contemporánea de ciudadanos, que ya no solo estamos influidos por la videopolítica, como venimos viendo desde los años 70, 80, sino que nuestra información es capturada para producir algoritmos desde los cuales nos van a inducir a consumir ciertos productos, a viajar a ciertos lugares, a posicionarnos como ciudadanos en la política y en la sociedad y en la cultura. Hay una tendencia actual, me parece, que es a ver la tensión entre todo eso que nos sustraen, todo ese trabajo gratis que hacemos para Google y Yahoo, y las posibilidades de comportarnos por fuera de eso, o resistir, o pedir que se regule, que haya estado otra vez. Me acordé, y lo cité en la conferencia, de la polémica entre Paul Ricoeur y Lévi-Strauss. Lévi-Strauss fue de los primeros antropólogos que trabajó con computadoras y que organizó los mitos como un saber matematizable. Hoy se puede hacer mucho mejor. De hecho, bueno, entre los amigos que tuve en la juventud en La Plata, hubo un antropólogo que fue a estudiar en el mismo periodo que yo fui a París. Él fue con Lévi-Strauss, Héctor Laïte. Y fue uno de los momentos en que yo descubrí la fecundidad del método estructural, porque él llegó un día a mi casa, yo estaba analizando un poema de Octavio Paz, un poema muy diagramado, muy complejo en su estructura, y yo estaba luchando por entender la organización simbólica con instrumentos de una filosofía simbólica. Todavía sabía muy poco de Lévi-Strauss, y llega Héctor Laïte, que no se dedicaba para nada a la poesía, mira, me dice: ¿qué estás leyendo? Mira el poema, lo lee y empieza a ver parejas de oposición. Y sí, el poema funcionaba como él decía. Entonces dije: acá hay un método, ¿no? Hay parte de lo que vio Lévi-Strauss, de lo que es organizable, estructural y científicamente, en este sentido duro de la ciencia, que es así. Pero en un debate que tuvieron con Paul Ricoeur le dijo: sí, todo eso está bien, las estructuras funcionan de esta manera, pueden ser matematizables, tienen un sentido que se puede capturar de ese modo, con rigor científico que compite con el de las ciencias exactas. Pero ¿cuál es el sentido del sentido? ¿Cuál es el sentido de ese sentido que está en la estructura para los sujetos que nos hacemos cargo de la experiencia de vivir en ese sentido, que queremos modificarlo o queremos encontrar modos de sortear, sobrevivir, buscar intersticios en ese sentido?
esa es la pregunta filosófica para mí. ¿Cuál es el sentido del sentido? Y ahí no me alcanza con los algoritmos. Hay trabajos que me gustaría haberlos hecho de otra manera. De hecho, hay varias investigaciones que retomé en libros posteriores con otras claves y con otra metodología. Por ejemplo, la investigación sobre artesanías y fiestas en Michoacán, que dio lugar al libro Las culturas populares en el capitalismo, unos años después la releí. Yo volví después de casi 15 años de no ir a Michoacán, volví en 2002 y recorrí algunos lugares. Quería ver qué cambios había habido. En fin, hubo muchos, más migración. Ya en ese momento vivían 4 millones de michoacanos en Michoacán, 2,5 millones en Estados Unidos. Feminización del trabajo en las comunidades y así otras. Pero releí el libro y dije, acá faltan voces de actores. Es decir, yo estaba, creo, tan entusiasmado con esa línea de trabajo más abierta, de salir de las comunidades y ver cómo incorporar la circulación, el consumo a la problemática artesanal y de las propias comunidades, y que ahora pienso, las voces son escasas, ¿no? Hay ciertas experiencias de cotidianeidad que después retomé en cierto modo en el libro Culturas Híbridas, donde volví a ocuparme de ese universo, de ese material, ¿no? Cuando trato de mirar hacia atrás, es curioso que más que lo que haría de manera distinta, me impacta pensar la enorme fortuna que tuve de poder estudiar cierta situación, ¿no? Haber descubierto como argentino el mundo indígena del centro de México, haber podido experimentar los conflictos de la frontera en un momento distinto del actual. Esta experiencia ambivalente que he vivido en una ciudad muy inhóspita como es la gran urbe, la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero poder hacer la experiencia con la gente que vive allí de qué pasa con lo urbano hoy, ¿no? Era muy difícil desde La Plata imaginar eso, ¿no? Entonces creo que es mucho más intenso la sensación de goce, de oportunidad que me dio el exilio, ¿no? Y pues el quedarme a vivir. Para mí, la felicidad en relación con el trabajo como antropólogo ha ido modificándose, pero tiene que ver con los distintos momentos del trabajo antropológico. Me ha dado muchas alegrías hacer trabajo de campo y descubrir, el proceso de descubrimiento sobre todo. Hacerme preguntas que no me había hecho, descubrir que había partes del mundo que funcionaban de otra manera que la que yo me había imaginado viviendo en La Plata o Buenos Aires o en la misma Ciudad de México. Luego elaborar ese material, ¿no? El momento de la interpretación, del trabajo de escritorio, del trabajo de elaboración con los alumnos, porque para mí dar clase es algo indispensable. Ciertos delirios que uno tiene escribiendo a mano o en la computadora solo, y que dan mucho placer
pueden moderarse en tanto delirios cuando uno los comunica en una clase, y desde la mirada o desde la necesidad de sentir que hay que interpelar a los, que uno está siendo interpelado, dice, esto tengo que pensarlo de otra manera, ¿no? En el mismo momento de la clase. Y luego la escritura. A mí me da mucho placer escribir, ¿no? Y me da placer incorporar, como les contaba, las imágenes, la creatividad de las artesanías, del arte contemporáneo. Por eso muchos de mis libros tienen imágenes. Por eso trabajé con artistas, con fotógrafos, con artistas visuales, he escrito sobre ellos. Me parece que hay una vía de conocimiento ahí que es distinta de las ciencias sociales o de la filosofía, ¿no? Son modos de descentrarse y de situarse en los imaginarios, en las conductas, en las experiencias, en la afectividad, que no se pueden lograr de otra manera, ¿no? Entonces, para mí la felicidad recorre todo eso, trabajar con esos otros que me desafían en los parámetros con los que venía pensando, con esos otros que son los alumnos, con los y los equipos de investigación que han sido básicos, y es uno de los grandes agradecimientos que tengo que hacer a México de haberme dado oportunidad de formar varios grupos y con gente con la que he podido tener una relación muy frecuente. Seguimos siendo con ellos, con muchos de ellos amigos, colegas, intercambiamos. Y luego también esta soledad compartida, interpelada todo el tiempo, que es la de la escritura, ¿no? Muchas gracias. Yo le querría hacer una preguntita, porque no terminé de comprender la diferencia entre la pregunta filosófica y la pregunta antropológica.